Cámara respalda modernización de carrera funcionaria en Gendarmería. Presidente de la Cámara y vocera de Gobierno analizan eventual traslado del Congreso a Santiago. Diputados analizan regulación de horas de extensión de docentes titulares. Comisión de Hacienda aprueba reintegración del sistema tributario. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, los hechos que han sido noticia en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que la Cámara respaldó la modernización de la carrera funcionaria en Gendarmería. La propuesta, ahora a segundo trámite al Senado, aborda modificaciones concretas a la planta de oficiales y suboficiales, así como normas destinadas al incentivo al retiro, que incluye el otorgar una bonificación especial. Modernizar la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile por medio de la adecuación de sus plantas, grados y remuneraciones es el objetivo del proyecto aprobado y despachado a segundo trámite por la Sala de la Cámara de Diputados. La iniciativa define consecutivos aumentos entre la fecha de publicación de la ley y enero de 2023 en el número de cargos de teniente coronel y mayor en la planta de oficiales, así como de sargento primero y segundo en la de suboficiales y gendarmes. Asimismo, reduce cupos en las mismas fechas para capitanes, tenientes primero y gendarmes primero y establece excepciones para ascender, así como para recibir alzas remuneracionales en casos de no existir vacantes a cargos mayores a los cuales postular. Las mejoras fueron destacadas por el oficialismo al estimar que ello posibilitará mayor dinamismo en la carrera funcionaria de Gendarmería, como planteó Osvaldo Urrutia. Lo importante, por ejemplo, es que se acaben los estancamientos en la carrera funcionaria. Una persona, ya no van a pasar más de 6 años cuando una persona en un determinado grado, sino va a ganar inmediatamente el sueldo superior cuando no hay cupo, ¿ya? Tenemos casos de personas del escalafón de suboficiales que permanecen 10 o 15 o más años en un determinado grado y eso le significa que no puede ganar el sueldo porque no hay un cupo hacia arriba, entonces quedan ganando el mismo sueldo indefinidamente. Eso obviamente es una desmotivación en el ejercicio de la carrera funcionaria, por lo tanto lo que esperamos es que se abran los cupos necesarios y para esa también se ha creado incentivos para el retiro, como existen en cualquier otro funcionario público que se van a dar a los distintos escalafones. Efectivamente, el proyecto establece un sistema de incentivo al retiro voluntario para funcionarios de las plantas de oficiales y de suboficiales y gendarmes, así como para los titulares de un cargo de la planta de personal de directivos de carrera, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, y para aquellos que se encuentren asimilados a ellas. Desde la oposición se reconoció el avance, pero se estimó insuficiente para las actuales exigencias del sistema penitenciario chileno, como puntualizó Gabriel Boric. Es un avance tanto para las plantas 1, 2 y 3, recordemos que estamos hablando de oficiales, suboficiales y personal no uniformado de Gendarmería. Sin embargo, si bien es un avance, no es una solución estructural al problema del estancamiento de las plantas, en particular porque el gobierno decidió que básicamente Gendarmería se autofinanciara. Y acá lo que se necesita es inyección de más recursos. No puede ser que con los gendarmes que vayan jubilando se vayan liberando recursos. Acá necesitamos más personal porque desgraciadamente en Chile es uno de los lugares en que más presos tenemos per cápita y eso, además de ser una mala política penal que está demostrado, genera un nivel de hacinamiento en las cárceles que está por fuera de toda norma. Por lo tanto se requieren más suboficiales, en particular suboficiales y más personal no uniformado de Gendarmería. El proyecto, entre otras variadas normas, autoriza al presidente de la República para que, dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, fije las plantas del personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de Gendarmería de Chile, mediante uno o más decretos. Y el presidente de la Cámara junto a la vocera de Gobierno analizaron un eventual traslado del Congreso a Santiago. En la oportunidad, el titular de la corporación, Iván Flores, solicitó una reunión con el presidente Sebastián Piñera para evaluar en serio la concentración del poder legislativo en la capital y no en Valparaíso. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y analizar el traslado del Poder Legislativo desde Valparaíso a Santiago.
A su juicio, el cambio permitirá mejorar el trabajo y hacer más eficiente la gestión de los tres poderes del Estado. El legislador recalcó que este es el momento para evaluar el traslado, ya que si no se hace ahora, probablemente ya no se haga. Ese monto que lo estamos trabajando y que esperamos tener definido en los próximos días es probablemente el punto de inflexión que merece ser revisado desde el punto de vista que se diga, bueno, si el Congreso necesita ampliar su infraestructura, mejorar su infraestructura, y hay que invertirlo en Valparaíso, y la pregunta es ¿por qué no hacerlo en Santiago? Y nos acercamos de una vez a lo que antes de la dictadura era, los tres poderes del Estado concentrados y trabajando directamente. Todos sabemos y se ha dicho públicamente que el Congreso está en Valparaíso porque sencillamente el general Pinochet no quería a los políticos cerca del gobierno. Hoy día los tiempos son distintos. Ya han pasado muchos años de esto, han pasado más de 40 años y yo creo que tenemos que volver a hacer más eficiente la gestión de los tres poderes del Estado. El parlamentario solicitó además una reunión con el presidente Sebastián Piñera para abordar junto al titular del Senado el tema en forma seria y con una adecuada evaluación. Preparemos una reunión con el presidente Piñera para discutir este tema en serio. Están las condiciones para hacerlo, hay que evaluarlo bien, a lo menos evaluarlo bien. Si la decisión va a hacer que seguimos como estamos, bueno, que lo hagamos con conocimiento de causa y con los números sobre la mesa, no por tincar. Y si la decisión va en el sentido de que efectivamente es mejor para Chile y para el funcionamiento del Congreso Nacional, que el Congreso regrese a Santiago, evaluémoslo bien y hagamos que en el caso de los funcionarios, que es lo que más me preocupa, sea un tránsito lo más favorable para ellos. Respecto de la actual sede del Poder Legislativo en Valparaíso, el diputado Flores afirmó que este es un estupendo edificio para reunir a toda la institucionalidad pública de la zona con el fin de que la gente no deba trasladarse de un sector a otro de la ciudad. Y los diputados se encuentran analizando la regularización de las horas de extensión de los docentes titulares. El subsecretario de Educación presentó a la Comisión Técnica el mensaje en segundo trámite que otorga a los docentes la titularidad de las horas que cumplen en calidad de contrata y que son un complemento de las horas base de su jornada, también llamadas horas de extensión. Un proyecto que resuelve una de las más sentidas demandas del profesorado. Se analiza en segundo trámite en la Comisión de Educación. Es el mensaje referido a las horas de extensión que desempeñan docentes titulares de la educación pública y que son remuneradas por medio de contratas. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó que la iniciativa viene a resolver una anomalía para otorgar la calidad de titulares a esas horas que desempeñan las y los profesores, situación que se extiende por años en algunos casos. Escenario irregular que busca solucionar el proyecto y que sufrió modificaciones en el Senado, como considerar el carácter permanente de la norma y no solo para casos anteriores, según informó el diputado PS, Juan Santana. En primer lugar, señalar que esta es una de las reivindicaciones históricas durante los últimos años que ha tenido el mundo del profesorado en nuestro país y que dice relación justamente con abordar y enfrentar la falta de regulación y rectificar más bien los contratos que hoy día tienen los profesores en Chile, cuando estos tienen contratos pero a la vez realizan horas extras sin ningún tipo de regulación. Y lo que busca esta iniciativa justamente es regular esa situación, es decir, que no tengan dos contratos los profesores y que avancemos en la condición de titularidad para cada uno de los docentes de nuestro país. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró la propuesta que terminará con un abuso de los sostenedores beneficiando a cerca de 30.000 docentes. Si necesitan que sirva más horas, esas horas extras o adicionales a su contrato se las entregan pero en condición de contrata y por lo tanto en condición precaria, abusiva, que un año se las quitan, otro año se las dan, un año le quitan horas, otro le dan más horas, muy inestables y ese profesor es un profesor o profesora que ya tiene un contrato de titular, por lo tanto homologando al que le señala el Código del Trabajo, esa ampliación de contrato deberá ser siempre en esas mismas condiciones. Esto lo que pretende el proyecto es resolver lo que se ha acumulado hacia atrás, pero hay una indicación que se hizo en el Senado, que nosotros compartimos y respaldamos, que le otorga esta condición de carácter permanente. Pese a que el texto legal tiene suma urgencia, la instancia decidió no votarla en esta jornada, a la espera de contar con la opinión de sostenedores y entidades municipales, según sostuvo el legislador UDI Sergio Bobadilla. Este proyecto sufrió una modificación en el Senado a través de una indicación que hicieron los senadores en el sentido que este beneficio que se les entregaría a los profesores
con extensión horaria sería en carácter de permanente y no por única vez. Y allí hubo, por cierto, algunas diferencias al interior de la comisión y es por eso que solicitamos que se invitara, en este caso a los sostenedores, a los representantes de las dos organizaciones de las asociaciones de municipios y, por cierto, también algún representante de los sistemas comunales de educación para que emitan opinión y tratar de votar, yo diría, la próxima sesión con mucho más argumentos que los que tuvimos a disposición el día de hoy. Requisito para considerar las horas de extensión bajo la titularidad es que los docentes de aula, directivos o técnicos pedagógicos que pertenezcan a una dotación docente en calidad de titulares en un mismo municipio, corporación municipal o servicio local, las hayan realizado por 3 años continuos o 4 años discontinuos. Y la Comisión de Hacienda aprobó la reintegración del sistema tributario. El grupo parlamentario además derogó el actual régimen atribuido, punto particularmente valorado por el Ejecutivo y el oficialismo, aunque refutado por la oposición, que no logró imponerse en la votación. Un importante paso dio ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el contexto del proyecto de modernización tributaria, al aprobar una de las principales propuestas contempladas en la iniciativa, que pasa por derogar el actual régimen atribuido y por aprobar la reintegración del sistema tributario chileno. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró el avance y explicó que, de esta forma, el 100% del impuesto pagado por las empresas podrá ser crédito para los impuestos finales de sus socios o accionistas, lo que beneficiará directamente a cerca de 170.000 pymes y a más de 700.000 emprendedores que se encuentran en los tramos más bajos del impuesto global complementario y se ven afectados con el sistema semi-integrado. Estas materias fueron sancionadas en votación dividida, donde el oficialismo sumó al DC Pablo Lorenzini para aprobar ambas materias y donde el resto de la oposición se pronunció en contra, aspecto que explicó el presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez. Hubo una mala noticia para el país porque se aprobó una ley que, de concretarse posteriormente con su ratificación en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados y en el Senado, implica que Chile se va a convertir en un país con más desigualdad social. Se hizo y se aprobó una reintegración del sistema tributario que en la práctica implica bajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas en un monto que llega a ser de 833 millones de dólares. Y evidentemente una decisión de este tipo genera un escenario de igualdad social y obviamente también profundiza la desigualdad. Bueno, yo lo lamento, este es un tema emblemático porque estos avances en materia de equidad tributaria se habían logrado el año 2014 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Otro punto aprobado por la Comisión fue el régimen Pro-MIPYME, que establece un sistema simplificado integral para este segmento de empresas, recogiendo y ampliando los beneficios del actual régimen que las rige. Ambos avances fueron destacados por el oficialismo, que consideró importante corregir la reforma de la administración de Michelle Bachelet y entregar mejores condiciones a los contribuyentes, en particular a las pymes, como planteó el diputado Alejandro Santana. La integración va a permitir, entre otras cosas, que quien hoy día paga una tasa fija la deje de pagar, indistinto a sus ingresos, y que en función a lo que se gana se paguen los impuestos. Ese es un aspecto fundamental para este proceso de modernización tributaria, y en la cual no solamente tiene que ver con los guarismos, sino que tiene que ver también con la facilitación, con simplificar el sistema, con entregarle elementos que a quienes son parte de estas pequeñas, pequeñas y medianas empresas se sientan más a gusto. El nuevo régimen Pro-MIPYME se aplicará de manera automática a las MIPYMES con ingresos de hasta 75.000 UF, permitiendo llevar una contabilidad simplificada y liberarse de una serie de registros tributarios. Conforme lo determinado por los comités parlamentarios, este proyecto de ley sería abordado en sala el martes 20 y miércoles 21 de agosto, en sesiones sin tiempo para resoluciones ni incidentes. Y antes de que comience el trabajo en la sala de sesiones, partirá la labor de las distintas comisiones este miércoles 7 de agosto en Valparaíso. En total serán 17 las instancias legislativas que están convocadas para la jornada. Conocemos todos los detalles en el informe que nos entrega la periodista Carolina Collado a esta hora, desde la radio de la Corporación. Adelante, Carolina.
¿Qué tal, Guillermo? La primera comisión citada es la de Cultura, que junto al presidente de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales analizarán el proyecto que perfecciona la protección del patrimonio cultural. Conocer la situación en la que se encuentran comunidades mapuches de Panguipulli a raíz del engaño de que habrían sido víctimas por parte de funcionarios de CONADI es el primer punto de la tabla de la Comisión de Derechos Humanos. La instancia recibirá además al ministro de Desarrollo Social para pronunciarse sobre los proyectos que crean el Consejo y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Representantes de la Armada concurrirían a la Comisión de Medio Ambiente con el fin de informar sobre el derrame de petróleo en Magallanes y la aprobación de una salmonera en tierra junto a la base naval de Talcahuano. Luego continuarán el estudio del proyecto que modifica el sistema de evaluación del impacto ambiental. La Comisión de Mujeres continuará analizando los 5 proyectos refundidos tendientes a mejorar las normas de protección de la maternidad y paternidad en materia de fuero laboral, derecho a sala cuna, permiso postnatal, corresponsabilidad parental y asistencia a controles de niño sano. El director del Instituto Antártico expondrá ante la Comisión de Ciencias sobre el desarrollo de la investigación científica, tecnológica e innovación en la Antártica y el Estatuto Chileno Antártico. En segundo lugar, la instancia analizará las condiciones en que será traspasada la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y su planta de trabajadores a la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo. Para ello ha sido invitada la subsecretaria de Ciencia y Tecnología y dirigentes laborales. Y el primer punto de la tabla de la Comisión de Familia es recibir al Ministro de Desarrollo Social y Familia y a la Defensora de la Niñez para analizar el informe sobre niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Guillermo. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo legislativo, de la labor de los diputados para la jornada de este miércoles, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.